Mi yerno quería que sus padres se mudaran a mi nueva casa en el bosque, así que preparé una sorpresa. Me jubilé y compré una cabaña en el bosque para por fin estar a solas con la naturaleza. Sin ruido, sin gente. Solo el viento y las copas de los árboles. Entonces mi yerno me llamó y me dijo: «Mis padres se mudan contigo. Si no te gusta, vuelve a la ciudad». No dije nada, pero les dejé una sorpresa que les cambiaría la vida por completo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran. Las llaves se sentían más pesadas de lo normal. Estaba en la oficina de bienes raíces de Rebecca Marsh & Cody, sosteniéndolas mientras ella grapaba documentos que ya había olvidado. Fuera de la ventana, el viento de marzo empujaba bolas de paja rodando por el estacionamiento. «Felicidades, señor Nelson». Rebecca sonrió como si me hubiera entregado el mundo. Quizás así fue. Ya es usted propietario en el condado de Park. El cheque de caja, de $185,000, había salido de mi cuenta esa mañana. 40 años de horas extras, vacaciones perdidas, almuerzos preparados, 4 décadas comprimidas en 6 cifras, ahora convertidas en 74 metros cuadrados de madera y soledad. A 19 kilómetros de la civilización. Gracias. Guardé las llaves en el bolsillo y le estreché la mano. Mis dedos estaban más firmes de lo que esperaba. El camino desde su oficina me llevó al oeste por la carretera 14, luego al norte por carreteras que se estrechaban con cada curva. El asfalto se convirtió en grava, la grava en tierra. La señal del móvil bajó de 4 rayas a 2, luego a 1. Paré en una tienda de ultramarinos y compré café, pan, huevos y mantequilla. La dependienta me preguntó si estaba de visita. «Vivo allí», dije. Asintió como si hubiera dicho algo sabio. Los últimos 3 kilómetros ascendían a través de un bosque de pinos tan denso que el sol de la tarde apenas penetraba. Cuando la cabaña apareció en el claro, me detuve y apagué el motor. Alces. 4 de ellos pastaban a unos 45 metros del porche. Levantaron la cabeza, examinaron mi camioneta y luego reanudaron su alimentación. Uno espantó una mosca con un movimiento de oreja. Me quedé allí sentado durante 5 minutos observándolos. Ni bocinazos, ni sirenas, ni voces que se filtraran a través de las paredes del apartamento. La cabaña era tal como prometían las fotos. Troncos de cedro desgastados por el tiempo, techo de metal verde, chimenea de piedra. Pequeña, sí, pero mía. Abrí la puerta y entré. El aire olía a resina de pino y a humo de leña vieja. Una habitación principal con una cocineta. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama matrimonial. Un baño con una ducha a la que tendría que entrar de lado. Perfecto. Descargué la camioneta despacio, metódicamente. Herramientas en el panel perforado sobre el banco de trabajo. Llaves inglesas, serrucho, cada una en su lugar. Libros apilados en el estante por tema. Historia, manuales de ingeniería. 3 novelas que llevaba una década queriendo leer. La cafetera colocada en la encimera donde la luz de la mañana la iluminaría primero. Cada objeto colocado con intención, creando orden a partir del caos de las cajas de la mudanza. Para cuando terminé, el sol se estaba poniendo. Preparé el café demasiado tarde, pero no me importó y lo llevé al porche. La mecedora que había comprado especialmente para este momento crujió bajo mi peso. El alce se había adentrado más en el claro. Un halcón sobrevolaba en círculos, aprovechando las corrientes térmicas. Llamé a Beulah. «¿Papá?» Su voz resonó, alegre e inmediata. «¿Estás ahí? ¿Ya firmaste los papeles?» «Los papeles esta mañana», dije. «Estoy sentado en el porche ahora mismo, observando a los alces. Estoy tan orgullosa de ti». La calidez de su tono me oprimió el pecho. «Te lo mereces. 40 años». Tomé un sorbo de café. 40 años soñé con mañanas en las que tomaría café y observaría la vida silvestre en lugar del tráfico de la autopista. «Te mereces cada momento de paz». Hizo una pausa. «Cornelius ha estado muy estresado con el trabajo últimamente. A veces olvido incluso lo que es la paz». Algo en su forma de decirlo me hizo detenerme. «¿Todo bien? ¿Bien?» «Ah, bien. Ya sabes cómo es. La presión de la gerencia media». Rió, pero su risa sonó débil.
¿Cuándo puedo ir a visitarte? Cuando quieras, cariño, ya lo sabes. Hablamos otros 10 minutos. Sus alumnos, sus planes para el jardín, temas seguros. Cuando colgamos, me quedé sentada viendo cómo el sol pintaba las montañas de naranja y púrpura. El café se había enfriado, pero me lo tomé igual. El teléfono sonó 1 hora después. Mis padres habían perdido su casa. Cornelius ni siquiera se molestó en saludar. Su voz tenía el tono monótono que usaba para las conferencias telefónicas. Se mudarán contigo un par de meses hasta que encuentren un lugar. Apreté la mano en el reposabrazos. Espera. ¿Qué? Cornelius, acabo de comprar esta casa. Apenas serán un par de meses hasta que encuentren algo. Compré esta casa para estar sola. Me gasté toda mi jubilación en ella. Entonces deberías haberte quedado en Denver. El viernes por la mañana, te aviso por mensaje la hora de llegada. La línea se cortó. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, mirando el claro donde habían estado los alces. Se habían ido. Animales listos. Tenía los nudillos blancos por el reposabrazos. Me obligué a soltarlo, a estirar los dedos, a respirar hondo. Me serví otro café que no quería y me senté a la mesa de la cocina. Saqué del bolsillo de la chaqueta una pequeña libreta y un bolígrafo. Era la típica libreta de ingeniería que había llevado conmigo durante 40 años. Papel cuadriculado para bocetos y cálculos. Empecé a escribir. No preguntas para desahogarme emocionalmente, estimaciones de plazos, evaluaciones de recursos. Las llaves de la cabaña estaban sobre la mesa, junto a la libreta. Hacía 1 hora habían significado libertad. Ahora significaban algo completamente distinto. Las cogí, sentí su peso, las dejé con sumo cuidado. Durante 40 años había sido el sensato, el pacificador, el que se tragaba las molestias para mantener la paz familiar. Ya no. El amanecer entró por la ventana de la cocina y me encontró todavía en la mesa. Tazas de café vacías formaban un semicírculo alrededor de mi libreta, repleta de listas, diagramas y preguntas escritas y reescritas. No había dormido, ni me hacía falta. Sentía la mente lúcida como no la había sentido en años, concentrada, cristalina, funcionando con algo más puro que el descanso. Preparé café y repasé mis notas. Después, limpié, cargué la camioneta y conduje de vuelta a Cody. La estación de guardaparques del Parque Nacional de Yellowstone se encontraba a 20 minutos al oeste, un edificio moderno diseñado para integrarse con el paisaje. Dentro, paneles informativos mostraban manadas de lobos, territorios de osos y patrones de migración de alces. Un guardaparques, de unos 40 años, con el rostro curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que en interiores, levantó la vista de su escritorio. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté. Me acabo de mudar desde Denver, dije. Compré una casa cerca de la carretera comarcal 14. Una zona preciosa. Sonrió. Tendrá que tener cuidado al almacenar la comida. Hay mucha actividad de osos en primavera. ¿Y los lobos? He oído que han regresado a la región. La reintroducción ha sido un éxito. Se puso de pie y se acercó a un mapa mural, señalando las zonas marcadas con chinchetas de colores. Suelen ser tímidos, pero tienen un olfato increíble. Pueden detectar presas o comida a kilómetros de distancia. ¿Estás cazando? No, solo curiosidad. Quiero estar preparado. Inteligente. Me entregó un folleto. Mantén tu propiedad limpia. No dejes nada que los atraiga a menos que quieras visitas. Tomé notas detalladas en mi cuaderno de campo. Dirección del viento, territorios poblados, patrones de comportamiento estacionales. Le di las gracias efusivamente. Mencioné de nuevo que era de Denver y que aún estaba aprendiendo sobre la vida en la montaña, cada palabra calculada para sonar ingenua, preocupada. Justo lo que esperaba de una recién llegada nerviosa. De vuelta en Cody, encontré una tienda de artículos para actividades al aire libre, de esas con animales disecados en las paredes y estantes llenos de ropa de camuflaje. La sección de cámaras estaba entre los artículos de caza y los sistemas de seguridad. Busco cámaras para la fauna silvestre, le dije al dependiente.
Quiero monitorear la actividad de los osos cerca de mi propiedad. Me mostró 2 modelos con activación por movimiento, visión nocturna y conectividad celular. Estas te vendrán de maravilla. Mucha gente quiere vigilar sus terrenos. Pagué $340 en efectivo en la cabaña el miércoles por la tarde. Las instalé metódicamente, una cubriendo la entrada del camino de acceso y la otra apuntando hacia el porche. Probé los sensores de movimiento, verifiqué la intensidad de la señal y ajusté las posiciones hasta lograr una cobertura perfecta. Mi lado ingenieril, con 40 años de experiencia resolviendo problemas estructurales, encontró satisfacción en la precisión. Oculté las cámaras lo suficiente para que no llamaran la atención. Las posicioné para una captura óptima, las probé y ajusté, y verifiqué que ambas estuvieran conectadas a mi teléfono con una sola raya de señal. Débil, pero funcional. El jueves por la mañana volví a Cody. La carnicería estaba en una calle lateral, de esas que abastecen a ganaderos y restaurantes locales. Necesito 20 libras de recortes de carne de res, le dije. Vísceras, recortes de grasa para perros. El carnicero ni se inmutó. Hecho. $45 por la carne envuelta en papel blanco, que metí en las hieleras que había traído. El olor fue inmediato y penetrante. Sangre, grasa, carne cruda. El jueves por la tarde, me paré en el claro detrás de mi cabaña con las neveras abiertas. El viento venía del oeste. Lo comprobé a la antigua usanza, mojándome el dedo y levantándolo. Caminé unos 30 metros desde la cabaña, contra el viento. Luego coloqué la carne en 3 montones, separándola para maximizar la dispersión del olor. No fue algo al azar, sino calculado. Lo suficientemente cerca para atraer a los depredadores a la zona. Lo suficientemente lejos para que se centraran en los montones, no en la cabaña. No quería poner a nadie en peligro. Quería advertirles. De vuelta en la cabaña, recorrí cada habitación. Cerré las ventanas con llave. Apagué la electricidad innecesaria. Ajusté el termostato a la calefacción mínima, protegiendo mi inversión mientras preparaba la trampa. Me detuve en la puerta. Eché un último vistazo al lugar que había habitado durante menos de 3 días y salí sin dudarlo. El viaje a Denver duró 5 horas. Llegué a mi antigua casa justo antes de medianoche. La casa en las afueras que aún no había vendido, todavía parcialmente amueblada pero vacía. Descargué mi camioneta. Instalé mi portátil en la sala, coloqué mi teléfono donde pudiera ver las imágenes de las cámaras. Luego esperé. El viernes por la mañana a las 10, un sedán apareció en la pantalla de mi teléfono. Leonard y Grace salieron, mirando a su alrededor con expresiones que reconocí incluso en la pequeña pantalla. Disgusto. Juicio. El micrófono de la cámara captó sus voces. Aquí es donde vive ahora. Grace arrugó la nariz. Huele a pino y tierra. Al menos es gratis. Leonard caminó hacia la cabaña. Nos quedaremos unos meses. Que Cornelius decida qué hacer después. No entiendo por qué tuvimos que venir hasta aquí. Grace se detuvo, paralizada. Leonard, lobos. 3 siluetas emergieron de la arboleda noroeste, grises y marrones, moviéndose con cauteloso propósito hacia los montones de carne. No eran agresivas. No les interesaban los humanos, solo tenían hambre. Leonard las vio y palideció. ¡Sube al coche! ¡Sube al coche ahora! Corrieron. Grace tropezó pero se recuperó. La puerta del coche se cerró de golpe. Los motores arrancaron y la grava saltó mientras retrocedían bruscamente, para luego acelerar por el camino de entrada. Los lobos, imperturbables, continuaron hacia el encuentro. Cerré el portátil. Cogí mi café y le di un sorbo lento. 20 minutos después, sonó mi teléfono. ¿Qué hiciste? La voz de Cornelius había perdido su tono profesional. Ahora solo había furia. Mis padres casi fueron atacados. No hice nada, dije con calma. Te lo advertí. Esta propiedad está en una zona silvestre. Tú lo planeaste. Tú pusiste el cebo en esos animales. Cornelius, vivo en territorio de lobos. Los lobos viven aquí. Este es su hogar. Quizás deberías haber preguntado antes de asumir que podías usar el mío. Estás loco. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Porque hay animales salvajes en mi propiedad?
Buena suerte con eso. Esto no ha terminado. No, dije. Apenas comienza. Colgué, dejé el teléfono deliberadamente, volví a mi portátil y abrí la grabación, viendo cómo los lobos terminaban de comer la carne y desaparecían de nuevo en el bosque. Fuera de mi ventana en Denver, las montañas se alzaban a lo lejos. En algún lugar allá arriba, mi cabaña me esperaba. Había estado planeando defenderme, pero sentado allí, viendo la grabación una vez más, me di cuenta de que algo había cambiado. Esto ya no se trataba de defensa. Pasaron 2 semanas antes de que Cornelius hiciera su siguiente movimiento. Pasé esos días adaptándome a la rutina que había imaginado. Café en el porche al amanecer, viendo a los alces cruzar el claro, leyendo libros que había pospuesto durante décadas. Pero la situación se sentía ahora condicional, como estar de pie sobre hielo que podría quebrarse. Revisaba mi teléfono más de lo que quería. Mantenía las grabaciones de las cámaras abiertas en mi portátil, escuchaba si había vehículos en el camino de tierra. A mediados de abril llegaron las tardes cálidas y las primeras flores silvestres en plena floración. Estaba partiendo leña cuando sonó el teléfono. Beulah. Papá, por favor. Su voz se quebró al pronunciar la segunda palabra. Estaba llorando. Cornelius me mostró el video de los lobos. Podría haber sido mucho peor. Dejé el hacha y salí al porche. Beulah, cariño, en estas montañas viven lobos. Yo no provoqué esta situación. Le advertí a Cornelius que esta no era una vivienda apropiada para sus padres. Pero sabías que venían. Podrías haber hecho algo para que fuera más seguro. El guión era obvio. Cada frase sonaba ensayada, preparada. Mi hija se convirtió en su mensajera. Compré esta propiedad para tener soledad, dije manteniendo la calma. Nadie me preguntó si estaba dispuesto a recibir visitas, pero estoy dispuesto a reunirme con Leonard y Grace para hablar sobre las opciones. ¿De verdad?, preguntó con esperanza. ¿En serio? Los veré en el pueblo, un lugar neutral. Hablaremos. Después de colgar, me quedé mirando las nubes moverse sobre las montañas. Ella creía sinceramente que estaba ayudando. Eso lo empeoró todo. 2 días después, conduje hasta Cody para la reunión. Había pasado las 2 noches preparándome, investigando precios de alquiler similares para propiedades rurales en Wyoming, imprimiendo 3 copias de un contrato estándar de alquiler a corto plazo y repasando los fundamentos de la ley de propiedad. Practiqué mi presentación frente al espejo retrovisor de la camioneta esa mañana, probando diferentes frases hasta encontrar el equilibrio perfecto. Firme pero no hostil, clara pero no fría. El restaurante Grizzly Peak Calf estaba en la calle principal, pequeño y acogedor. Mesas de madera, fotografías de paisajes en las paredes, grandes ventanales que daban al ir y venir de la gente por la mañana. Llegué 15 minutos antes y elegí mi sitio con cuidado. Una mesa cerca de la ventana, de espaldas a la pared. Vista despejada de la entrada, dentro del alcance de la cámara de seguridad que había visto sobre la caja. Pedí un café solo y esperé. Leonard y Grace llegaron puntuales. Cornelius debió de haberlos traído, probablemente aparcado cerca, dándoles instrucciones sobre qué decir. Entraron sin pedir nada y se sentaron frente a mí como si los hubiera citado a un juzgado. Hola, Leonard. Grace, ¿quieres un café? Leonard ignoró la pregunta. Rey, esto ya se ha alargado demasiado. Necesitamos esas llaves hoy. No estamos aquí por un café, añadió Grace. Estamos aquí porque la familia se ayuda entre sí. Saqué el contrato de alquiler de mi carpeta y lo deslicé sobre la mesa. El papel crujió suavemente contra la madera. Lo alineé perfectamente con el borde de la mesa y lo golpeé una vez con el índice. Estoy de acuerdo. Por eso he preparado una propuesta. Leonard bajó la mirada, luego la volvió a levantar y su rostro se enrojeció. Un contrato de alquiler. Nos estás cobrando el precio de mercado por una propiedad amueblada en esta zona. $1,200 al mes, contrato de 6 meses. Condiciones estándar. ¿Quieres dinero de tu propia familia?, preguntó con voz cada vez más aguda. Otros clientes, personas sin hogar, nos miraron con recelo. Grace se inclinó hacia adelante, con expresión dolida. Nunca pensé que fueras así, Rey. Codicioso. Simplemente codicioso.
Me levanté, recogí mi carpeta y tomé mi taza de café para dejarla en la basura. Costumbre, cortesía. Ese tipo de gesto que me diferenciaba de quienes esperaban ser atendidos. Entonces supongo que no tenemos un acuerdo. Tendrás que buscar otro alojamiento. No puedes simplemente... ¿Dónde se supone que vamos? Leonard se levantó a medias de la silla. Ese no es mi problema. Buenas tardes. Asentí al barista al salir. En la camioneta, me quedé un momento con las manos en el volante, respirando con calma, dejando que la adrenalina se disipara. Luego arranqué el motor y conduje a casa. Esa noche, mi teléfono se convirtió en un arma, apuntándome desde múltiples direcciones. La primera llamada llegó alrededor de las 6. Era mi prima Linda, alguien con quien no había hablado en 3 años. «Ray, soy Linda. Oí que has tenido algunos problemas». «¿Problemas con quién?» Me llamó Cornelius. «Está preocupado por ti. Dijo que estás aislada en las montañas, actuando de forma extraña». La estrategia se reveló por completo. Estaba construyendo una historia, sembrando dudas en cada miembro de la familia al que podía contactar. «Linda, estoy bien. Me jubilé en Wyoming. Eso no es raro. Es un plan que he tenido durante años». Dijo que hubo un incidente con animales salvajes y que te negaste a ayudar a sus padres. Esa es una versión interesante de los hechos. Gracias por preocuparte por mí, Linda. Estoy bien. Colgué y me quedé mirando el teléfono. 20 minutos después, una antigua colega de Denver. El mismo guión, otra voz. Cornelius se había puesto en contacto, expresando su preocupación por el estado mental de Ray. La tercera llamada llegó a las 8:30. Beulah otra vez. Los avergonzaste. Ahora no lloras, pero estás enfadada en público. ¿En qué estabas pensando? Les ofrecí una solución justa. La rechazaron. El contrato de alquiler, mi padre, su familia, los padres de Cornelius. Y este es mi hogar. Mi retiro, mi único remanso de paz, que compré con el dinero que ahorré durante 40 años. Cornelius tenía razón. Has cambiado. Te has convertido en alguien irreconocible. Sus palabras calaron hondo, como si las hubiera querido decir. Mantuve la voz baja, controlada, incluso cuando algo se quebró en mi interior. Quizá sí, o quizá todos los demás también, y yo recién ahora me doy cuenta. La llamada se cortó, me colgó. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano, viendo cómo la oscuridad se cernía sobre las montañas. 3 llamadas en una sola noche, todas diciendo lo mismo. Ray Nelson es inestable, peligroso, irracional. El aislamiento que había buscado se estaba convirtiendo en un arma, en una prueba de deterioro mental. Cornelius ya no intentaba apoderarse de la cabaña. Primero intentaba destruir mi credibilidad, hacerme parecer incompetente, poner a la familia en mi contra para que nadie creyera mi versión de los hechos. Una estrategia clásica: aislar al objetivo, controlar la narrativa, atacar cuando está indefenso. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Señor David Thornton, abogado. Envié el correo electrónico a las 9:47 de esa noche. Palabras cuidadosas, lenguaje objetivo, sin dejar entrever ninguna emoción. Necesitaba asesoramiento legal sobre la presión familiar por la propiedad de bienes, posibles reclamaciones y protección de patrimonio. Incluí la información básica: mi edad, el valor de mis propiedades, mi situación familiar y 3 preguntas específicas sobre derecho de la tercera edad y planificación patrimonial. Luego me serví un bourbon, un vaso, 2 dedos, sin hielo. No solía beber mucho, pero esta noche lo ameritaba. El porche estaba frío para ser abril, pero aún así me senté allí, observando cómo las estrellas emergían sobre las montañas. En algún lugar allá abajo, Cornelius planeaba su próximo movimiento. Yo pretendía anticiparme. Amaneció con un correo electrónico. David Thornton había respondido a las 7:15. Podía reunirse conmigo el jueves por la tarde en su oficina en Cody. La tarifa era de $300 la hora. Confirmé la cita de inmediato. Durante los siguientes 3 días, organicé la documentación. Mi formación en ingeniería me fue muy útil. Todo etiquetado, fechado, con referencias cruzadas.
la escritura de propiedad en una carpeta, los documentos de compra en otra. Un diagrama del árbol genealógico que mostraba las relaciones, una cronología escrita de los eventos que comenzaba con la primera llamada de Cornelius. Transcripciones de las conversaciones telefónicas clave a partir de mis notas detalladas. Copias impresas del contrato de alquiler que Leonard había rechazado. Para el jueves por la mañana tenía un portafolio de cuero repleto de pruebas que podrían construir un caso tan sólido como cualquier cimentación que yo mismo hubiera diseñado. El miércoles por la noche sonó mi teléfono. Beulah. ¿Papá? Su voz sonaba débil, agotada. Perdón por haberte gritado después de lo del café. Es que estoy agotada. Lo entiendo, cariño. Esto ha sido duro para todos. Cornelius está muy estresado. Ha estado intentando ayudar a sus padres desde que Leonard perdió todo ese dinero. Me quedé muy quieta. ¿Dinero perdido? ¿Qué pasó? Ah, ¿no lo sabías? Leonard estaba jugando al póker online. Perdió $47,000 en 6 meses. Por eso perdieron la casa. Era una hipoteca para las deudas de juego. ¿47,000? La cifra quedó flotando en el aire como humo. Es una cantidad considerable. No me extraña que Cornelius haya estado bajo presión. Sí, y no para de hablar de soluciones, de si podríamos, no sé, reorganizar los bienes familiares. Ahora hablaba más rápido. El estrés superaba la cautela. Mencionó algo sobre poner la cabaña en un fideicomiso familiar para que pudiera beneficiar a todos a la larga. Para la planificación patrimonial, ya sabes. Y el valor de la propiedad probablemente ya ha aumentado desde que la compraste en marzo. Cada palabra encajaba a la perfección. Un fideicomiso familiar. Es una idea interesante. ¿Cuándo te lo sugirió Cornelius? Hace unas semanas. Dijo que sería bueno para los impuestos cuando... bueno, en el futuro. La verdad es que no entiendo mucho de planificación patrimonial. Yo tampoco. Por eso voy a consultar con un abogado esta semana, para asegurarme de que todo esté en orden. ¿Un abogado? Su voz se volvió más aguda. Papá, ¿es necesario a mi edad, con una propiedad que vale tanto? Sí, es lo responsable. Después de colgar, añadí 6 páginas de notas a mi documentación. Las apuestas de Leonard, el plan de Cornelius disfrazado de planificación patrimonial. La cronología de la desesperación que impulsaba la agresividad. El jueves por la tarde, conduje hasta Cody y aparqué frente a la ferretería Murphy's en la avenida Sheridan. La oficina de Thornton estaba en el segundo piso. Señalización profesional, flujo constante de gente, edificio bien mantenido. Observé durante 5 minutos, evaluando. Luego tomé mi portafolio y entré. David Thornton tendría unos 50 años, de Wyoming. Curtido por la vida, tenía la franqueza de alguien que se había criado en un rancho antes de que la Facultad de Derecho cambiara su rumbo. Su oficina tenía muebles de madera, libros de derecho, su título enmarcado de la Universidad de Wyoming y una ventana con vista a la calle principal. Presenté mi documentación en orden, escrituras de propiedad, árbol genealógico, cronología, pruebas. Cada documento entregado en el momento oportuno. Thornton tomó notas y hizo preguntas para aclarar dudas. Tenía las respuestas preparadas. Señor Nelson, debo decir que esta es la audiencia más organizada que he visto en años. ¿Lo ha documentado todo? 40 años en la construcción. La documentación técnica evita disputas. En este caso, le protegerá significativamente. Se recostó, golpeando el escritorio con la pluma. Esta es mi evaluación. Su yerno está intentando sentar bases para alegar que usted es incompetente o necesita supervisión. La campaña de difamación, las historias sobre comportamiento peligroso. Estos son los preliminares de una posible solicitud de tutela. ¿Tutela? Me están privando de mis derechos legales. Es una táctica que no siempre funciona, pero puede inmovilizar mis bienes en los tribunales durante meses mientras argumentan que no puedo administrar mis asuntos. La solución es demostrar fehacientemente que los administro con competencia, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? Un fideicomiso revocable en vida con un fideicomisario independiente. Seré franco, costará unos $2,400 en honorarios legales,
pero te hace prácticamente intocable. El fideicomiso es el propietario, no tú personalmente, así que la presión familiar pierde toda relevancia legal. Hazlo. ¿Para cuándo lo tendremos listo? 2 semanas. Redactaré los documentos, los revisarás y firmarás. Lo registraremos correctamente. Después de eso, tu propiedad estará protegida. La reunión duró 90 minutos. Al salir, el sol estaba bajo, pero me sentía más lúcido que en semanas. Siguiendo el consejo de Thornton, conduje hasta la biblioteca pública. En lugar de ir a casa, elegí una computadora en una esquina, de espaldas a la pared, como de costumbre, y accedí a los registros de propiedad de Colorado, bases de datos públicas que ya había consultado durante mi carrera de ingeniero. Permisos de construcción, gravámenes, servidumbres. Introduje la dirección de Beulah y Cornelius y descargué su historial hipotecario. La línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda me impactó profundamente. $35,000 con fecha de hace 8 meses. Autorización con una sola firma. Solo el nombre de Cornelius. Imprimí los documentos con manos firmes, sin temblores, pero con ganas de añadirlos a mi carpeta. Regresé a la cabaña en silencio. Esa noche llamé a Thornton desde el porche. David, encontré algo. La casa de mi hija tiene una línea de crédito hipotecaria de $35,000 de la que ella no sabía nada. ¿La sacó su marido? Sí, hace 8 meses. Registros de propiedad de Colorado. Colorado permite líneas de crédito hipotecarias para un solo cónyuge bajo ciertas condiciones. Pero ocultársela al cónyuge es otra historia. ¿Ya lo descubrió? No. No sé cuándo ni si debería decírselo. Eso no es una cuestión legal, Ray. Es una cuestión familiar. Pero desde una perspectiva legal, esta información explica su motivación. Probablemente esté usando el plan de la cabaña para cubrir deudas existentes. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina y extendí todo. Notas del abogado a la izquierda. Comunicaciones familiares en el centro. Descubrimientos financieros a la derecha. La deuda de juego de Leonard, de $47,000, llevó a Cornelius a solicitar una línea de crédito hipotecaria de $35,000 para cubrir parte de ella, lo que generó presión financiera, y finalmente, el plan para adquirir mi cabaña y venderla. Todo estaba conectado. Saqué un bloc de notas y empecé a relacionar los hechos, a subrayar los puntos clave y a escribir preguntas. ¿Puede Thornton investigar la legalidad de la línea de crédito? ¿Tiene Beulah recursos legales? ¿Cuándo debo informarle a Beulah sobre cómo protegerla sin alejarla aún más? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thornton. Los documentos del fideicomiso estarán listos para su revisión el lunes. Respondí. Allí estaré. Luego hice una última anotación al final del blog. Cornelius está acorralado. Los animales acorralados atacan. Prepárense para una escalada. 3 semanas después, un lunes por la mañana a principios de junio, conduje hasta la oficina de Thornton para la firma del fideicomiso. El portafolio que tenía al lado contenía 3 semanas de registros financieros organizados, extractos bancarios, cuentas de jubilación, tasaciones de propiedades, documentación de inversiones. Todo consolidado, etiquetado, listo. La asistente de Thornton tenía los documentos listos sobre la mesa de conferencias, 43 páginas en total, cada línea de firma marcada con una pestaña amarilla. Leí cada página mientras Thornton respondía correos electrónicos en su escritorio, dándome tiempo. El fideicomiso revocable en vida lo designaba como fideicomisario independiente. Activos totales, $290,000. La cabaña, mis fondos de jubilación, todo lo que había construido en 40 años. Las cláusulas cruciales estaban en la página 17. Beulah heredaría solo si se divorciaba de Cornelius o si Cornelius firmaba una renuncia legal a sus derechos sobre la propiedad. Esta cláusula, dijo Thornton sentándose a mi lado. La herencia condicional para Beulah. Entiendes que esto podría generar conflictos familiares. El conflicto ya existe. Esto simplemente la protege de ser explotada a través de mi propiedad. Si Cornelius descubre esta estructura fiduciaria, probablemente reaccionará agresivamente. Que lo haga. Todo aquí es legal. No tiene motivos para impugnarlo. La expresión de Thornton era cómplice.
Los fundamentos legales y el drama familiar son cosas distintas. ¿Estás preparado para que la situación se agrave? Me he estado preparando desde marzo. Por eso estamos aquí. Sonrió levemente. De acuerdo, firmemos estos documentos. Mi firma fue firme en cada página. La notaria, asistente de Thornton, profesional y eficiente, estampó su sello con precisión experta. El sonido fue satisfactorio. Integridad estructural. Versión legal. Extendí un cheque por $2,400 y me fui con copias de todo en un sobre sellado. El resto de la semana, trabajé metódicamente con mis instituciones financieras. Cada llamada seguía el mismo patrón: identificarme, solicitar los formularios de cambio de beneficiario, explicar la estructura del fideicomiso, confirmar la documentación. Señor Nelson, tengo su solicitud de cambio de beneficiario, dijo el administrador de la cuenta de jubilación. ¿Está eliminando a su hija como beneficiaria? No. Estoy designando mi fideicomiso revocable en vida como beneficiario principal. Mi hija hereda a través del fideicomiso. ¿Puedo preguntarle por qué realiza este cambio? Protección de activos y planificación patrimonial. Me preocupan las reclamaciones de terceros. Entendido. Lo procesaré en 5 días hábiles. Me gustaría una confirmación por correo electrónico, por favor. Por supuesto. ¿Hay algo más? Sí. Anote en mi expediente que este cambio se realizó voluntariamente con asesoría legal. Estoy documentando mi capacidad para tomar todas las decisiones financieras. Una pausa. Eso es inusual, pero agregaré esa anotación para el viernes. Todos mis bienes estaban protegidos dentro de la estructura del fideicomiso. Mantenía una lista de verificación en la mesa de la cocina, marcando cada tarea completada con satisfacción. 2 semanas después, Beulah llamó. Papá, Cornelius ha estado muy raro últimamente. Su voz sonaba débil, agotada, preguntándome por tus finanzas, si habías actualizado tu testamento. Dejé mi café con cuidado. He hecho algo de planificación patrimonial. Es responsable a mi edad. Lo sé, pero se enfadó mucho cuando mencioné que habías creado un fideicomiso. Lo llamó una traición. ¿Por qué tu planificación patrimonial lo traicionaría? No es su herencia. Apreté el teléfono con fuerza. Beulah, ¿le contaste los detalles del fideicomiso? Solo mencioné que habías creado uno. No pensé que fuera un secreto. ¿Lo es? No, no es un secreto. Solo es privado. ¿Qué dijo exactamente Cornelius? Dijo que estás excluyendo a la familia y que los abogados te están manipulando. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué le importa tanto? Esa es una muy buena pregunta, cariño. Una que probablemente deberías hacerle directamente. Después de colgar, llamé inmediatamente a Thornton. Cornelius sabe del fideicomiso. Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo puedes conseguir una evaluación médica? Al día siguiente, estaba reparando la barandilla del porche cuando el coche de Cornelius apareció a toda velocidad por la entrada, levantando una nube de polvo y grava. Saltó del coche, no cerró bien la puerta y se dirigió hacia mí como una furia. Con calma, dejé mis herramientas, cogí el móvil y empecé a grabar. Estaba de pie en lo alto de las escaleras del porche, 6 escalones más arriba, lo que me daba una posición elevada. Cornelius tuvo que acercarse cuesta arriba, mirándome desde abajo. Sostuve el móvil a la altura del pecho, con la lente apuntando claramente hacia él. Cornelius, estás en mi propiedad sin invitación. Estoy grabando esta conversación. Me da igual tu grabación. Su cara estaba roja, sus movimientos agresivos. ¿Has urdido algún plan legal para robarle a tu propia hija? El fideicomiso protege mis bienes y garantiza que Beulah herede. ¿Cómo corresponde? Es completamente legal. ¿Cómo corresponde? ¿Qué significa eso? A menos que se divorcie de mí. Eso es lo que realmente quieres, ¿verdad? El fideicomiso garantiza que mis bienes no estén sujetos a reclamaciones de terceros. Eso es planificación patrimonial estándar. Terceros. Soy familia, tu yerno. Eres el esposo de mi hija. No tienes ningún derecho legal sobre mi propiedad. El fideicomiso simplemente formaliza esa realidad.
Su voz se elevó. Ya veremos. Contrataré un abogado. Impugnaré esto. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Beulah. Estás amenazando con aislar a mi hija de mí porque protegí mi propiedad. ¡Qué interesante! Para que conste, esto no ha terminado. Entonces, lárgate de mi propiedad ahora mismo o llamaré al sheriff por allanamiento. Regresó furioso a su auto. El motor rugió. La grava saltó mientras daba marcha atrás con Wiley y aceleraba por la entrada. Dejé de grabar y revisé el video de inmediato. Rostros visibles, audio claro, amenazas documentadas. Lo subí a la nube y le envié una copia por correo electrónico a Thornton con el asunto Evidencia, confrontación hostil. Esa noche redacté un informe detallado del incidente, fecha, hora, lo que se dijo. Lamentablemente no hubo testigos, pero el video lo captó todo. La respuesta de Thornton llegó en menos de una hora. Continúe documentando todo. Considere una evaluación médica para prevenir impugnaciones de su capacidad. Prepárese para represalias. Se les están acabando las opciones. Llamé a la clínica de la doctora Patricia Chen a la mañana siguiente. La recepcionista me preguntó si había algo específico que motivara mi solicitud. Tengo 67 años. Soy propietario de una vivienda y quiero documentación que acredite mi buena salud y capacidad. Planificación preventiva. La cita se programó para el lunes siguiente. Esa noche, sentado a mi mesa, revisé el video de la confrontación, viendo la furia de Cornelius reflejada en la pantalla. Su máscara se había caído por completo cuando lo amenazaron con el dinero. Cada palabra quedó grabada, cada amenaza documentada. Mi teléfono vibró. Un correo de Thornton. Buena idea lo de la evaluación médica. Probablemente intentarán con los servicios de protección al adulto mayor. El protocolo habitual en estas situaciones. Anticiparse a los problemas. Le respondí. Ya tengo cita para la semana que viene. Antes de cerrar la computadora, miré la foto enmarcada de la pequeña Beulah sobre la repisa de la chimenea. 8 años, sin dientes frontales, riéndose de algo que yo había dicho. Me pregunté cuánto daño colateral causaría esta guerra antes de terminar. El lunes por la mañana llegué a la clínica del Dr. Chen 15 minutos antes. El edificio era moderno, de una sola planta y eficiente. Llené los formularios, solicitando copias de todos los resultados de las pruebas y evaluaciones. Cuando el Dr. Chen me devolvió la llamada, le expliqué directamente. Tengo 67 años, soy propietario de una vivienda y quiero un informe médico básico que demuestre mi capacidad física y mental. Era una mujer lúcida de unos 50 años, con la competencia curtida por la experiencia de alguien que había ejercido la medicina rural durante décadas. Su expresión reflejaba comprensión. Ya veo, desafortunadamente, me he encontrado con situaciones similares antes. A veces, los hijos adultos ponen en tela de juicio la capacidad de sus padres para obtener el control de los bienes. Eso es precisamente lo que estoy intentando evitar. ¿Puede proporcionarme una evaluación escrita detallada? Por supuesto, realizaré una evaluación cognitiva completa y le proporcionaré una carta formal para fines legales. ¿Correcto? Correcto. Quiero documentación que sea admisible en un tribunal si fuera necesario. Entonces, seamos exhaustivos. El examen duró 90 minutos. Presión arterial, reflejos, análisis de sangre y, a continuación, evaluación cognitiva. Mini examen del estado mental, examen físico, dibujo de un reloj, ejercicios de memoria. Me pidió que dibujara un reloj que marcara las 3:15. Lo dibujé con precisión. Me pidió que recordara 3 palabras: manzana, mesa y centavo. Después de 5 minutos, las recordaba todas. Me pidió que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Lo hice con precisión. Al terminar, la doctora Chen tomó notas en su computadora y luego imprimió una carta en papel con membrete de la clínica. El señor Ray Nelson es mentalmente competente, físicamente sano y plenamente capaz de administrar sus propios asuntos y tomar decisiones independientes sobre sus bienes y finanzas. Paciente alerta, orientado y cognitivamente intacto. No presenta signos de demencia, confusión ni disminución de la capacidad. Ella firmó el documento, puso el sello de la clínica y me entregó tanto la carta
como copias de todos los resultados de las pruebas. $240 por la evaluación extendida. Pagué con tarjeta de crédito, anotando cuidadosamente la transacción para mis registros. 2 días después, estaba en mi taller organizando herramientas cuando un sedán desconocido se detuvo. Una mujer de aspecto profesional, de unos 40 años, bajó con una tableta y una carpeta oficial. Señor Nelson, soy Margaret Willows de los Servicios de Protección al Adulto. Estoy aquí por una queja presentada sobre su bienestar. Sentí un destello de ira inmediato, pero mantuve una expresión neutral. ¿Una queja de quién? No puedo revelarlo durante mi evaluación inicial. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Le gustaría un café? No, gracias. Esta es una verificación de bienestar rutinaria. La acompañé adentro. La puerta quedó abierta. Transparencia. Debo decirles desde ya que estoy en una disputa de propiedad con familiares. Sospecho que esta queja forma parte de ese conflicto, no de una preocupación genuina por mi bienestar. Agradezco su honestidad. Realizaré mi evaluación de forma objetiva. Si la queja resulta infundada, lo documentaré. Margaret recorrió la cabaña con su tableta, anotando todo. La cocina estaba limpia y organizada. Las facturas pagadas y archivadas sistemáticamente. El refrigerador con alimentos frescos. El baño ordenado. La habitación en orden. No había riesgos para la seguridad. No había señales de negligencia ni confusión. ¿Tiene alguna dificultad para realizar las tareas diarias? ¿Cocinar? ¿Limpiar? ¿Pagar las facturas? Ninguna dificultad en absoluto. Vivo sola desde que me jubilé. Me las arreglo sola. La queja menciona preocupaciones sobre su estado mental. ¿Ha experimentado problemas de memoria, confusión o dificultad para tomar decisiones? Saqué la carpeta de mi escritorio. Me sometí a una evaluación médica completa hace 2 días específicamente para abordar esta preocupación. Leyó atentamente la evaluación del Dr. Chen. Es muy completa y reciente. La mayoría de las personas en su situación no tienen documentación médica actualizada. Anticipaba acusaciones falsas, quería pruebas preparadas. Eso demuestra un pensamiento bastante estratégico, señor Nelson. Tras 40 años como ingeniero, creo en la importancia de planificar con antelación. También presenté extractos bancarios recientes que demostraban una gestión financiera responsable y copias de los documentos de mi fideicomiso que acreditaban una planificación patrimonial sofisticada. Margaret tomó notas exhaustivas. Su actitud profesional se mantuvo neutral. Pero reconocí el patrón en sus preguntas. Ya había visto esto antes. Explotación familiar disfrazada de preocupación. 3 días después, el abogado Thornton obtuvo copias de la denuncia oficial por la vía legal. La leí en la mesa de mi cocina. Despacio. Completamente, varias veces. Cornelius y Leonard habían firmado como codemandantes. Las acusaciones eran específicas y completamente falsas. Afirmaban que Ray amenazó a miembros de la familia con armas. Falso. Nunca he tenido armas de fuego. Afirmaban que exhibo un comportamiento paranoico, incluyendo cámaras de seguridad por todas partes. Las cámaras existen para la protección legítima de la propiedad tras amenazas reales. Afirmaban que me niego a recibir atención médica. Falso. Acabo de someterme a una evaluación integral. Afirmaban que tengo dificultades con tareas básicas y tomo decisiones financieras irracionales. El fideicomiso era fruto de una planificación sofisticada, no irracional. Grace presentó una declaración en la que afirmaba que los había puesto en peligro con animales salvajes. El incidente del lobo de marzo se había transformado en una prueba de incompetencia. La denuncia solicitaba una evaluación psiquiátrica obligatoria y un posible proceso de tutela. Apreté la mandíbula mientras leía. Sentí los nudillos blancos de la presión al sujetar las páginas. Ya no solo atacaban mi propiedad, atacaban mi autonomía, mi capacidad, mi libertad. Esto era una guerra. 10 días después de la visita de Margaret, llegó la notificación oficial. El caso de servicios de protección al adulto se cerró. La denuncia se consideró infundada. El informe de Margaret era claro. La persona en cuestión es competente,
Vive de forma independiente y segura. No hay evidencia de explotación, negligencia ni disminución de la capacidad. Una evaluación médica reciente confirma su buena salud física y cognitiva. La denuncia parece estar motivada por una disputa familiar por la propiedad más que por preocupaciones genuinas sobre su bienestar. No se justifica ninguna otra acción. Creé una nueva carpeta titulada Pruebas de la denuncia falsa de servicios de protección al adulto y archivé todo sistemáticamente. La denuncia original con las falsas acusaciones, el informe de evaluación de Margaret, la carta de cierre del caso, mi evaluación médica, fotografías de mi cabaña en buen estado y mi refutación escrita a cada afirmación falsa con pruebas que la respaldaban. La carpeta se unió a la creciente colección en mi estantería. Estaba recopilando información para el caso. Sonó mi teléfono. Thornton Ray. Encontré algo. Leonard y Grace han estado usando la dirección de tu cabaña para algo. Los registros públicos muestran que se envía correo a su nombre. Podría ser fraude postal o robo de identidad. Necesitamos investigar de inmediato. Miré por la ventana hacia el buzón junto al camino. No se me había ocurrido revisar si había correo dirigido a personas que no viven aquí. Voy para allá ahora. Tomé las llaves de mi camioneta, preguntándome qué más descubriría. Tomé las llaves y conduje por el largo camino de entrada hasta el buzón. Un cuarto de milla de camino de tierra, polvo levantándose detrás de la camioneta bajo el calor del atardecer. Agosto en Wyoming hacía que el aire vibrara sobre la tierra. El buzón era de aluminio común. Un poste desgastado rodeado de hierba alta. Me puse los guantes antes de abrirlo. No quería mis huellas dactilares en correo que no era mío. 3 sobres, todos dirigidos a Leonard Harrison o Grace Harrison a la dirección de mi cabaña. Departamento de Servicios Familiares de Wyoming, Cooperativa de Crédito First Mountain, Administración del Seguro Social. Fotografié cada sobre cuidadosamente con mi teléfono. Anverso, reverso, matasellos visibles, fechas claras. Luego los coloqué en una bolsa de plástico para evidencia que había traído específicamente para este propósito y regresé a la cabaña. Thornton contestó al primer timbre. Ray, encontré algo importante. Leonard y Grace han estado usando tu dirección para correspondencia oficial. ¿Con qué propósito? ¿Fraude de beneficios sociales? Posiblemente. Reciben correo de los servicios sociales de Wyoming y abrieron una cuenta bancaria con la dirección de tu cabaña. Pero las grabaciones de tu cámara demuestran que no viven allí. Eso es un delito federal, ¿no? Fraude postal, fraude de beneficios sociales, potencialmente robo de identidad. Si afirman tener tu permiso, estamos hablando de años en prisión federal si los procesan. Miré la bolsa de evidencia sobre la mesa de la cocina. Entonces lo denunciamos. No voy a encubrir a criminales solo porque sean parientes de mi yerno. Entendido. Prepararé el paquete de evidencia y me pondré en contacto con la Fiscalía Federal. Ray, esto lo cambia todo. Una vez que se presentan cargos federales, su credibilidad queda destruida. Bien, quizás por fin enfrenten las consecuencias de sus actos. La semana siguiente transcurrió rápidamente. Recopilé pruebas con la misma precisión que había dedicado a mis 40 años de proyectos de ingeniería. Grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban la única y breve visita de Leonard y Grace en mayo. Facturas de servicios públicos que demostraban que no había otros ocupantes. El correo recoge mi declaración jurada de que nunca autoricé el uso de mi dirección. Thornton remitió todo al fiscal federal adjunto James Morrison, de la División de Delitos Económicos. Morrison me llamó 3 días después. Señor Nelson, abogado. Thornton ha aportado pruebas contundentes de fraude de prestaciones sociales utilizando la dirección de su propiedad. Nunca les di permiso para usar mi dirección. Tengo grabaciones de cámaras que demuestran que no viven aquí. He revisado las grabaciones. Es evidente que vinieron una sola vez brevemente y nunca regresaron. ¿Cuánto tiempo lleva llegando correo a su nombre? Según los matasellos, al menos 6 semanas. Eso establece un patrón. Junto con las solicitudes de prestaciones sociales en las que afirman residir en Wyoming, tenemos pruebas suficientes para una investigación federal. Seré franco, es probable que esto derive en cargos penales. No pretendo arruinarles la vida, pero no permitiré que mi propiedad se use para fraude.
Haces bien en denunciarlo. Nosotros nos encargaremos. Mientras Thornton investigaba el fraude de Leonard y Grace, descubrió algo más en los registros públicos de Colorado. La casa de Cornelius y Beulah tenía 3 pagos de hipoteca atrasados. Se presentó un aviso de incumplimiento por $8,400. Primer paso hacia la ejecución hipotecaria. Ray, esto explica su desesperación. Thornton dijo que cuando llamó, contaba con tu cabaña para resolver su crisis financiera. Cuando tu fideicomiso bloqueó ese plan, se quedó sin respaldo. Me senté a la mesa de la cocina, asimilando la información. Su propia casa está en riesgo. Hay una opción poco convencional que debo mencionar. Podrías comprar la deuda impaga. Los bancos venden préstamos morosos con descuento a las agencias de cobranza. Te convertirías en el acreedor, pero de forma anónima, a través de una LLC que Cornelius jamás sabría. Las implicaciones me calaron hondo poco a poco. Eso me daría una ventaja total. Sí, pero también es éticamente complejo. Controlarías si tu hija conserva su casa. Déjame pensarlo. Esa noche recorrí mi propiedad, rodeando la cabaña, siguiendo la línea de los árboles, considerando que si compraba la deuda, controlaría el futuro de Cornelius. Era un poder que nunca había deseado. Pero si el banco ejecutaba la hipoteca, Beulah perdería su casa. Ella era inocente en todo esto. A la mañana siguiente llamé a Thornton. Hazlo, compra la deuda. Pero Beulah no puede saberlo todavía. No hasta que pueda explicarle todo. La transacción duró una semana. $31,000 de mis ahorros a una empresa intermediaria, que compró la deuda y creó Mountain Holdings LLC, conmigo como beneficiario. Cornelius recibió una notificación de que su préstamo había sido vendido, pero ninguna información sobre el nuevo acreedor. Guardé el recibo de la transferencia bancaria en una carpeta etiquetada como apalancamiento sencillo. A mediados de agosto, mi situación había cambiado por completo. Leonard y Grace enfrentaban una investigación federal. La deuda hipotecaria de Cornelius estaba secretamente bajo mi control. Cada intento de manipulación fue documentado. Mis bienes eran legalmente intocables. Pero no sentí ningún triunfo, solo cansancio. Se suponía que esto sería una jubilación tranquila. En cambio, se había convertido en una guerra donde mis oponentes me obligaron a defenderme. Me senté en mi porche al atardecer, con las carpetas de pruebas apiladas a mi lado, y tomé mi decisión. Beulah merecía saber la verdad. Toda. Merecía entender lo que su esposo había hecho, el peligro que corría su casa, de qué la había estado protegiendo su padre. Saqué mi teléfono y escribí: Cariño, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la cabaña este fin de semana? Solo tú. Es importante. Su respuesta llegó 10 minutos después. ¿Está todo bien? Me preocupas. Todo está bien. Pero hay cosas que necesitas saber sobre tu situación financiera. Cosas que Cornelius no te ha contado. ¿Qué cosas? Papá, me asustas. No por mensaje. En persona. El sábado por la tarde. Prepararé el almuerzo. Cornelius tiene un viaje de trabajo este fin de semana. Puedo ir el sábado. Perfecto. Solo tú. Esta conversación es entre nosotros. De acuerdo. Estaré allí sobre el mediodía. Colgué el teléfono y observé las montañas oscureciéndose contra el atardecer. Mañana me prepararía. El sábado le contaría a mi hija lo mucho que su marido había traicionado su confianza. La verdad no sería fácil. Quizá no me creyera al principio. Quizá se enfadara. Pero ya había guardado estos secretos suficiente tiempo. El sábado por la mañana llegó con una claridad cristalina. Me desperté temprano, nervioso como no lo había estado durante todo este conflicto. Enfrentarme a Cornelius requería estrategia. Enfrentarme a mi hija requería algo más difícil, una honestidad que la lastimaría. Limpié la cabaña. Ya estaba limpia, pero necesitaba algo que hacer. Preparé ensalada de pollo para sándwiches, su comida favorita de la infancia. Organicé la carpeta de pruebas en la mesa de la cocina, donde ella se sentaba. Su sedán apareció alrededor de las 11:30, dejando una nube de polvo en la entrada. Salió con aspecto cansado y preocupado. La recibí en el porche y la abracé. Estaba tensa. Empezamos con café y una charla trivial. Su trabajo de maestra, el clima.
Cualquier cosa menos una conversación importante. Pero la carpeta sobre la mesa no dejaba de llamar su atención. Finalmente dijo: «Papá, ¿qué pasa? Tus mensajes me asustaron». Respiré hondo. «Cariño, hay cosas sobre tu situación financiera que Cornelius no te ha contado. Cosas serias». Ella rió nerviosamente. ¿Qué, se le olvidó pagar la tarjeta de crédito? A veces se distrae. Tu casa está en ejecución hipotecaria. 3 meses sin pagar la hipoteca. El banco estaba a punto de quitarte la casa. Se puso pálida. Eso no es posible. Pagamos la hipoteca. Cornelius la gestiona online cada mes. ¿Eso te dijo? Esto es lo que pasó en realidad. Deslicé la notificación de impago sobre la mesa. La leyó despacio, con las manos temblando. Aquí dice que el préstamo se vendió a Mountain Holdings LLC. ¿Quién es eso? Soy yo. Bueno, técnicamente una empresa que tengo a través de mi abogado. Compré tu deuda al banco. ¿Compraste nuestra hipoteca? La sorpresa la invadió. ¿Por qué lo harías? ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso? Significa que, en lugar de que el banco ejecute la hipoteca y pierdas tu casa, yo controlo la deuda que tú y Cornelius me deben ahora, no el banco. Se levantó de golpe, visiblemente emocionada. Esto es una locura. ¿Por qué no me dijiste que la hipoteca estaba atrasada? ¿Me habrías creído? ¿O Cornelius lo habría justificado? Necesitaba tener algo de ventaja para protegerte de lo que viene. Dejé que se calmara la situación y continué. Hay más. Hace 8 meses, Cornelius solicitó una línea de crédito hipotecario de $35,000, usando tu casa como garantía. Eso no es cierto. Ambos tendríamos que firmar. Le pasé los documentos de la línea de crédito. En Colorado, bajo ciertas circunstancias, un cónyuge puede obtener una línea de crédito hipotecario. Aquí está su firma. ¿Dónde está la tuya? Examinó los papeles con las manos temblando mucho. Mira, yo nunca firmé esto. Ni siquiera he visto estos papeles. $35,000. ¿A dónde fue a parar? Supongo que para cubrir algunas de las deudas de juego de Leonard. ¿Recuerdas que me dijiste que Leonard perdió $47,000 en el póker en línea? Cornelius estaba intentando solucionar el problema de su padre, usando nuestra casa como garantía. ¿Sin decírmelo? Sí. Y cuando eso no fue suficiente, cuando mi plan de la cabaña fracasó y no pudo conseguir más dinero, simplemente dejó de pagar tu hipoteca. Le sugerí que comiéramos. Al principio se negó. ¿Cómo puedes pensar en comida ahora mismo? Pero insistí con suavidad. Necesitábamos un respiro antes de las siguientes revelaciones. Los sándwiches sabían a polvo, pero aún así comimos. Después le mostré el resto. Sistemáticamente, cronológicamente. La grabación de la amenazante confrontación de Cornelius en mi porche. La denuncia falsa ante el Servicio de Protección Infantil, APS, donde intentó que me declararan incompetente. El fraude postal federal de Leonard y Grace usando mi dirección. Cada prueba cuidadosamente presentada con fechas y contexto. Ella escuchó, inicialmente a la defensiva. Cornelius no haría eso. Luego dudó. ¿Estás segura de que estos documentos son reales? Finalmente, cuando la evidencia se volvió abrumadora, devastada cuando le mostré la denuncia ante el APS donde su esposo intentó quitarle los derechos legales a su padre, se quebró. No fueron lágrimas suaves, sino sollozos desgarradores que le sacudieron los hombros. La dejé llorar, no le ofrecí consuelos, simplemente la acompañé. Cuando pudo hablar, fue entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Fragmentos. Desde mayo. Todo desde julio. Me miró con dolor y rabia. Meses. Llevas meses sabiendo que mi matrimonio es una farsa, que estoy en aprietos económicos, ¿y no me lo dijiste? La miré a los ojos. Si te lo hubiera dicho en mayo sin pruebas, ¿me habrías creído? ¿O Cornelius te habría convencido de que era paranoica, vengativa? Justo lo que ya estaba diciendo. Bajó la voz, sabiendo que tenía razón. No lo sé. Probablemente no. Por eso esperé. Por eso reuní pruebas. Para que supieras que la verdad era real, no solo la opinión de tu padre. Le serví más café y le acerqué el azucarero. Le gustaba muy dulce cuando estaba estresada.
Un detalle de la infancia. Al final, tuve que presentarle la opción. Tiene que tomar una decisión y pronto. ¿Qué decisión? ¿Quedarse con Cornelius o dejarlo? No voy a decidir por usted. ¿Cómo podría decidir eso ahora? Tiene hasta finales de agosto. Eso es aproximadamente una semana, porque los agentes federales van a arrestar a Leonard y Grace en 2 semanas por fraude. Cuando eso ocurra, todo se hará público. Cornelius será interrogado. Su matrimonio será noticia en un pueblo tan pequeño que todos se conocen. Ella estaba abrumada. Esto es demasiado. No puedo pensar. Si deja a Cornelius, solicite el divorcio. Protéjase. Legalmente, condonaré la hipoteca de su casa. Será suya, libre de deudas. Le ayudaré a reconstruirla. ¿Me está sobornando para que deje a mi marido? Le estoy ofreciendo una tabla de salvación. Si la acepta o no, es su decisión. Pero entienda que si se queda con él, no puedo protegerla de lo que se avecina. Horas después, recogió sus cosas. Agotada, la acompañé hasta su coche con una carpeta llena de copias de documentos. Antes de subir, se giró. ¿Alguna vez pensaste en lo que esto me haría? ¿Saber todo esto? Cada día desde que lo supe. Por eso preparé un caso tan sólido. Para que supieras que no exageraba. No sé si puedo perdonarte por haber esperado tanto. Lo entiendo. Pero prefiero que estés enfadada conmigo por haber esperado a que estés destrozada por no haberte enterado a tiempo. Para protegerte, necesito tiempo para pensar. Tienes una semana. Después, todo seguirá adelante. Contigo o sin ti. Me miró con ojos cansados. Ya no sé en quién confiar. Confía en los documentos. No mienten. La gente sí. Se marchó sin mirar atrás. Me quedé en la entrada, observándola hasta que su coche desapareció, preguntándome si acababa de perder a mi hija o la había salvado. 5 días después, el miércoles por la mañana, estaba tomando café en el porche cuando sonó mi teléfono. Thornton. Está sucediendo ahora. Agentes federales están ejecutando órdenes de arresto contra Leonard y Grace en Colorado. Pensé que debías saberlo. Dejé mi café con cuidado. No lo celebraba, solo lo confirmaba. Gracias por avisarme. Pasó 1 hora y mi teléfono volvió a sonar. Beulah, con voz temblorosa. Papá. Cornelius acaba de recibir una llamada. Sus padres fueron arrestados por agentes federales. Algo sobre fraude. ¿Estuviste involucrado? ¿Estuviste involucrado en esto? Respiré hondo. Denuncié los delitos a las autoridades competentes. ¿Qué pasó después? ¿El sistema judicial hizo su trabajo? Largo silencio. Luego, en voz baja. Necesito devolverte la llamada. La línea se cortó. Me senté de nuevo mirando las montañas, preguntándome si mi hija alguna vez me perdonaría por haber desencadenado esta cadena de acontecimientos. 3 horas después, Cornelius llamó, gritando: «Tú hiciste esto, tú los delataste, destruiste a mi familia». Guardé silencio, dejándolo desahogarse. «Tus padres cometieron delitos federales usando mi propiedad. Lo denuncié. Eso es lo que hacen los ciudadanos respetuosos de la ley. Se lo diré a todo el mundo. Me aseguraré de que sepan que tú lo orquestaste, que eres vengativo y cruel. Adelante. Tengo documentación de cada delito que cometieron. Mi abogado estará encantado de compartirla públicamente». Thornton había conducido hasta mi cabaña específicamente para este momento. Le pasé el teléfono. «Señor Harrison, soy David Thornton, abogado de Ray Nelson». Su voz era profesional, pausada, firme. Sus padres cometieron delitos federales. Mi cliente cumplió con su deber cívico al denunciar esos delitos a las autoridades. Cualquier intento de difamarlo resultará en acciones legales inmediatas. ¿Entiende? Clic. Cornelius colgó. El viernes por la tarde, Cornelius intentó vender la casa que compartía con Beulah, pues necesitaba desesperadamente dinero para la defensa legal de sus padres y así sobrevivir. Pero la búsqueda de títulos reveló el problema. La hipoteca estaba en mora y era propiedad de Mountain Holdings, LLC. Su agente inmobiliario le explicó que no podía vender sin la aprobación del acreedor hipotecario. Cornelius llamó a Thornton presa del pánico. «Su firma es la dueña de mi hipoteca.
¿Cómo es posible? Mi cliente adquirió su deuda impagada por la vía legal. Hace semanas se le notificó la venta de su préstamo. Necesito vender esta casa. Mis padres necesitan abogados. Por favor. La respuesta de Thornton fue tranquila. Mi cliente está dispuesto a negociar las condiciones. Recibirá una oferta formal en 24 horas. El sábado por la mañana, un mensajero entregó una carta certificada. Oferta formal de mi parte, a través del bufete de Thornton. Condonaría la totalidad de la deuda hipotecaria. 35,000. Saldo restante más 8,400 de atrasos. Condonación total de la deuda. $43,400. Condiciones: Cornelius debe firmar los papeles del divorcio sin reclamar bienes. Debe firmar una renuncia legal renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad, herencia o bienes. Debe firmar una declaración jurada reconociendo que no tenía derecho legal a usar mi cabaña ni a involucrarme en sus problemas financieros. Plazo: 72 horas. Si se negaba, ejecutaría la hipoteca de inmediato. De todos modos, perdería la casa. Sin obtener nada a cambio, Cornelius llamó a Beulah e intentó convencerla de que luchara con él. Su respuesta, que supe después, fue simple. Ya presenté la demanda de divorcio ayer. Firma los papeles, Cornelius. Se acabó. El lunes por la mañana, Cornelius se presentó en la oficina de Thornton. Thornton lo describió después: desaliñado, sin afeitar, con ojeras y las manos temblorosas. Firmó todos los documentos. Acuerdo de divorcio, renuncia de bienes, declaración jurada. Cuando terminó, preguntó en voz baja: ¿puedo al menos quedarme con la casa? La respuesta de Thornton fue pragmática. Una vez que el divorcio sea definitivo, la casa pasará a ser propiedad de Beulah sin cargas. Tendrás que buscar otro alojamiento. Cornelius se marchó sin decir una palabra más. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era Beulah. Su voz era diferente, aún dolida, aún asimilando la situación, pero más fuerte. Papá, firmé los papeles del divorcio. Lo dejo. No puedo quedarme en esa casa. Demasiados recuerdos. ¿Puedes ayudarme a encontrar algo cerca de ti? Quiero empezar de cero. Sentí un gran alivio. No era triunfo, sino un profundo alivio. Claro, cariño, encontraremos algo perfecto para ti. Lo suficientemente cerca para que puedas visitarnos, lo suficientemente lejos para que tengas tu independencia. ¿Estás decepcionada conmigo por no haberte dado cuenta antes de cómo era? Nunca. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso es lo que hace la gente buena. Él traicionó esa confianza. Eso es culpa suya, no tuya. Su voz se quebró un poco. Gracias. Necesitaba oír eso. Eres mi hija. Estoy orgullosa de ti por haber tomado esa difícil decisión. Eso requiere mucha fortaleza. Después de colgar, salí al porche y me senté en la mecedora que había comprado para mi jubilación. Por primera vez en meses, simplemente me quedé quieta, sin planear, sin elaborar estrategias, sin preocuparme. La tarde estaba despejada. Los alces pastaban en el claro. Las montañas se alzaban eternas en la distancia. Me mecí lenta y rítmicamente, y me permití sentir cómo se aliviaba el peso. No había desaparecido del todo. Beulah aún necesitaba sanar. El divorcio tenía que finalizar. Leonard y Grace aún tenían que ser sentenciados. Pero el peligro inmediato había pasado. Mi hija estaba a salvo. Mi propiedad estaba segura. Casi terminado. Solo un capítulo más por escribir. El capítulo en el que descubrimos qué significa realmente la paz. 2 semanas después, estaba sentada en una sala de un tribunal federal en Cheyenne, Wyoming, asistiendo a la audiencia de sentencia de Leonard y Grace. No tenía que estar allí. El fiscal no requería mi presencia. Pero necesitaba ver esto hasta el final. Leonard y Grace comparecieron ante el juez, demacrados bajo sus atuendos de tribunal federal. Su abogado había negociado un acuerdo con la fiscalía. Se declararon culpables para reducir los cargos a cambio de sentencias más leves. El juez revisó sus antecedentes penales. Ninguno. Y sus edades. Luego, las pruebas de su culpabilidad, que eran abrumadoras. Señor y señora Harrison, se han declarado culpables de fraude a las prestaciones sociales. El tribunal acepta su acuerdo de culpabilidad.
La voz del juez era firme. Quiero dejar claro la gravedad de sus actos. Se aprovecharon de sistemas diseñados para ayudar a ciudadanos realmente necesitados. Sí, su señoría, dijo Leonard en voz baja. 2 años de libertad condicional supervisada, $45,000 en restitución y multas, prohibición permanente de recibir prestaciones sociales federales y estatales de Wyoming. Deberán presentarse mensualmente. Cualquier infracción conlleva prisión inmediata, ¿entienden? Sí, su señoría, dijeron al unísono. Tienen suerte de evitar la cárcel. No desaprovechen esta oportunidad. Pueden retirarse. Al salir del juzgado, Leonard me miró al otro lado del vestíbulo. Fue un momento de reconocimiento mutuo. Él apartó la vista primero, derrotado. No sentí ningún triunfo, solo un cierre. Beulah me contó después que Cornelius se mudó a un pequeño apartamento tipo estudio en una zona más barata de Denver. Se llevó lo mínimo indispensable, lo que cupo en su coche. Lo vi por última vez cuando vino a recoger sus cosas. Dijo que parecía un extraño. No estaba enfadado, solo vacío. Firmó los papeles del divorcio sin decir palabra y se fue. El divorcio se finalizó a mediados de septiembre y Beulah retomó legalmente su apellido de soltera, Beulah Nelson. Con mi ayuda, encontró una pequeña casa de 2 habitaciones en Cody, a unos 15 minutos de mi cabaña. Era modesta pero encantadora. Aunque antigua, necesitaba reformas, tenía una buena estructura y vistas a las montañas Absaroka. Yo di la entrada, como un regalo. Beulah consiguió una hipoteca para el resto del precio usando sus ingresos como maestra y su excelente historial crediticio. También consiguió un puesto de maestra de 3er grado en la escuela primaria de Cody. Desde el primer momento, la ayudé a mudarse, pasando un fin de semana pintando habitaciones y montando muebles. Un trabajo sencillo, pero profundamente significativo, que reconstruyó nuestra relación a través de actos prácticos de servicio. La recuperación de Beulah no fue lineal. Algunos días se mostraba optimista ante su nuevo comienzo. Otros días estaba enfadada con Cornelius, consigo misma, incluso conmigo por no habérselo dicho antes. La escuché sin defenderme, comprendiendo que necesitaba procesar un duelo complejo. Empezamos a cenar juntos los domingos, alternando entre su casa y la mía. Durante una cena, mientras picábamos verduras juntos en su nueva cocina, me preguntó: ¿crees que volveré a confiar en alguien? ¿Querré volver a casarme? Dejé el cuchillo. Sinceramente no lo sé, pero no pasa nada. La confianza no es algo que se pueda dar fácilmente a cualquiera. Se gana poco a poco, con acciones constantes a lo largo del tiempo. Cualquiera que merezca la pena en tu vida lo entenderá. Sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio. Solo tengo la edad suficiente para haber cometido errores y haber aprendido de ellos. En una fresca tarde de finales de septiembre, Beulah condujo hasta mi cabaña para cenar. Cocinamos juntos, nada sofisticado, solo espaguetis y ensalada, y comimos en el porche a pesar del frío. Mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de naranja y oro, una pequeña manada de alces salió de entre los árboles para pastar en mi claro. Nos sentamos en mecedoras iguales. Había comprado una segunda después de que se mudara cerca y observamos en un cómodo silencio. Entonces Beulah dijo en voz baja: «Gracias, papá, por todo. Por luchar por mí incluso cuando no lo entendía. Por tener paciencia mientras lo aclaraba todo». La emoción me hizo un nudo en la garganta. «No tienes que agradecerme. Eres mi hija. Siempre lucharé por ti». «Lo sé. Pero quiero hacerlo. Podrías haberte marchado protegiéndote solo a ti misma. No lo hiciste. Esa nunca fue una opción. La familia significa protegernos mutuamente, incluso cuando es difícil. Siento no haberte creído antes. No te disculpes por ser fiel a tu matrimonio. Eso habla muy bien de ti». Sonrió de verdad por primera vez en meses. «Mira ese gran alce. Es magnífico. Es mi favorito. Lo veo casi todas las tardes». Le devolví la sonrisa. «Bienvenida al vecindario, cariño. Conocerás a todos los visitantes habituales. Ya me encanta este lugar. Me siento como en casa. Ahora es nuestro hogar». Más tarde, después de que Beulah se marchara, me quedé en el porche, meciéndome suavemente, viendo cómo se desvanecía la última luz del cielo.
Recordé marzo, cuando compré esta cabaña con la esperanza de una jubilación tranquila, y luego esa paz se vio amenazada por el ultimátum de Cornelius. El camino de marzo a septiembre se sintió como años, pero lo superé sin perderme a mí misma, sin volverme cruel, sin abandonar mis valores. Protegí lo que importaba, usando la ley y la estrategia en lugar de la venganza y la ira. Mi hija estaba a salvo, construyendo una nueva vida cerca. Mi propiedad estaba segura, mi autonomía intacta. Los antagonistas enfrentaron las consecuencias apropiadas, pero no fueron destruidos irreparablemente. Podrían reconstruirse si elegían mejores caminos. Al aparecer las estrellas sobre las montañas, me permití una pequeña sonrisa. Esto es lo que siempre había querido. Tardes tranquilas, vida silvestre, aire de montaña, y ahora mi hija, lo suficientemente cerca para compartirlo. No era la jubilación que había planeado, pero era mejor porque la había ganado con integridad y no por suerte. Me puse de pie, estiré la espalda, después de todo, ya no era joven, y entré para llamar a Beulah, solo para darle las buenas noches. Solo porque podía, solo porque ella estaba allí y estábamos bien. La puerta de la cabaña se cerró suavemente. La montaña fue testigo silencioso. La paz, ganada con esfuerzo y profundamente apreciada, se cernía sobre la propiedad como una noche de septiembre. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.